Tenemos tres nuevos ejercicios para componer funciones. En el primer caso tenemos dos funciones f y g. F es x cuadrado más x, g es raíz de x y debemos hacer las dos funciones compuestas f o g y g o f. Entonces la composición f o g de x es la función f evaluada en g de x. Aplicamos primero g de x y luego la función f. Como g de x es raíz de x, tenemos f de raíz de x. Y como la función f es elevar al cuadrado y sumar la variable, tenemos raíz de x elevado al cuadrado más la propia raíz de x. Esto es por tanto x más raíz de x. Y por otra parte, la composición g o f, f compuesta con g, de x, tenemos g de f de x, como f de x es x al cuadrado más x, tomamos g evaluada en esa expresión x cuadrado más x. Y tomamos raíz cuadrada, que es lo que aplica a la función g, y obtenemos raíz cuadrada de x cuadrado más x. No nos piden que explicitemos el dominio de la composición, lo haremos en otros ejercicios. En el primer caso, la composición f o g parte de la función g, del dominio de g. El esquema sería, tenemos el dominio de la función g, aplicamos la función g y obtenemos la imagen de la función g, y esa imagen está o debe estar incluida en el dominio de la función f para poder aplicar la función f a g de x. Entonces, en el primer caso, como la primera función es g de x, el dominio es los números mayores o iguales que 0, pues es una raíz cuadrada, y el resultado, la imagen, son también los números mayores o iguales que 0, pues la raíz cuadrada se define siempre positiva, y entonces la función f, que no tiene restricción en su dominio, pues son todos los números reales, x cuadrado más x, se aplicará solo en los números mayores o iguales que 0, por lo tanto el dominio de la composición es el mismo que el dominio de g, los números mayores o iguales que 0. Como expresa el hecho de que hay una raíz cuadrada en su expresión y por tanto su dominio no puede incluir números negativos. En el segundo caso, en la composición g o f, como partimos del dominio de f, que es todos los números reales, x cuadrado más x, de ahí obtenemos su imagen. Habría que determinar cuál es su imagen, pues no tiene por qué ser todos los números reales, y como luego tenemos que aplicar la función raíz cuadrada, esa función tiene que excluir de su dominio los números negativos de la imagen de f. Por lo tanto, se aplicaría sobre solo los mayores o iguales que 0 y obtendríamos la función g de f de x. Entonces, como está aplicada solo a parte de la imagen de f, habría que excluir del dominio de f los números reales cuya imagen sea negativa, pues a esos elementos no podríamos aplicarles la función g. De manera que el dominio de la composición g o f sería los números del dominio de f que tienen imagen mayor o igual que 0, no todo el conjunto R. Haremos ejercicios en los cuales nos pidan que determinemos bien el dominio y la imagen de las funciones implicadas en la composición de funciones para el cálculo del dominio de la función compuesta. Bien, en la segunda tenemos la función f, que es elevar al cuadrado y restar 1, y la función g, que es sumar 2 y tomar valor absoluto. Por tanto, la primera composición f o g de x es f evaluada no en x sino en g de x. Aplicamos primero g de x. Como g de x es tomar valor absoluto después de sumar 2, es decir, valor absoluto de x más 2,
aplicamos ahora a esta expresión elevar al cuadrado y restar 1. Por lo tanto, al valor absoluto de x más 2 lo elevamos al cuadrado y restamos 1. Y como el valor absoluto al cuadrado es simplemente la expresión al cuadrado, podemos operar y obtendríamos x cuadrado más 4x y más 4 menos 1 más 3. Por lo tanto, esta es la función compuesta. Y en el otro orden, g o f, g evaluada en f de x, aplicamos primero f de x, que es elevar al cuadrado y restar 1, y a esta expresión le sumamos 2 y tomamos valor absoluto, que es lo que opera la función g. Por lo tanto, tenemos valor absoluto de x cuadrado más 1. En el tercer ejemplo tenemos tres funciones y nos piden dos composiciones, una de 2 y una de 3 funciones. No hay ningún problema, se pueden componer sucesivamente varias funciones, siempre y cuando las imágenes que vayamos obteniendo estén dentro del dominio de la función que aplica después. Y en este caso vamos a obtener estas dos expresiones. Primero nos piden la composición h o g de x, es decir, la función h evaluada en g de x. Aplicamos primero g de x, que es sumar 2, por tanto tenemos h evaluada en x más 2, y como la función h es elevar al cuadrado, sumar 1 y el resultado volverlo a elevar al cuadrado, tenemos que elevar x más 2 al cuadrado, sumar 1 y a ese resultado volver a elevarlo al cuadrado. Si queremos operar tendremos x al cuadrado más 4x más 4 más 1, todo ello al cuadrado, es decir, x al cuadrado más 4x más 5 al cuadrado. Lo podemos hacer por el otro procedimiento, que consistiría en hacer las operaciones de h dejando indicado g de x, es decir, g de x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Operar y luego finalmente sustituir g de x, llegaríamos a esta misma expresión. Y por otra parte tenemos la composición f o g o h de x. Esto es la función f evaluada en g, que está evaluada a su vez en h de x. Por lo tanto, esto es evaluar f en g, que a su vez está evaluada en h de x, que es x al cuadrado más 1 al cuadrado. X al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces esto nos queda f y ahora tenemos g, que lo que hace es sumar 2. Por lo tanto, a esta expresión x cuadrado más 1 todo ello al cuadrado le sumamos 2. Y ahora aplicamos f, que es simplemente invertir. Por lo tanto, tenemos la función 1 partido por esta expresión x más 1 al cuadrado más 2. Podemos operar el denominador y obtendríamos 1 partido por cuadrado del primero, x a la cuarta, más cuadrado del segundo, más 1, más el doble del primero por el segundo, es decir, más 2x cuadrado, y más 2. Por lo tanto, 1 partido por x a la cuarta más 2x al cuadrado más 3.